Para hablar de la cronología de la creatividad, es importante considerar que esta se aborda desde tres escenarios históricos. El primero es el denominado la generación boomer, que es aquella época en la que las aportaciones son realizadas en 1946 y 1964. Posteriormente se hablará de aquellas aportaciones que afectaron a la generación X, que es la generación que se considera entre los años de 1965 a 1983, terminando con aquellos que están incluidos o que son ofertados a la generación Y, que son aquellos años de 1984 al 2002. Para visualizar adecuadamente esto se ha realizado una línea del tiempo en la que podemos visualizar a los grandes estudiosos de la creatividad, iniciando por Guilford en el año de 1955, quien habla por primera vez de pensamiento divergente y se para frente a la Asociación Americana de Psicología, mejor conocida como APA, y proclama que el IQ no es la única forma de medir la inteligencia. Posteriormente viene la psicología cognitiva, ya estamos hablando de la década de los 60, como se puede visualizar aquí, y la aportación a la creatividad es el estudio de la creatividad desde los procesos cognitivos y se define la creatividad como una actitud más que como una aptitud. En la década de los 70 la principal aportación es de Edward de Bono, con su Lateral Thinking, que es publicado por primera vez, y es importante considerar que aquí estamos mencionando a los estudiosos ya de la generación X. Quedaron atrás las grandes aportaciones de la generación del Baby Boomer, donde consideramos a Maslow, Torrance, Guilford, y Edward de Bono ya corresponde a la generación X, 1965. Posteriormente, en el año de 1984, vienen las aportaciones de Torrance, que crea el primer centro de estudios de la creatividad en la Universidad de Georgia. Lo interesante aquí es asumir que pertenece al College de Educación, dicho centro. Esto nos está hablando de aportaciones desde el ámbito educativo. Torrance es considerado el padre de la creatividad. En el año de 1987 se publica por primera vez el libro Estructuras de la mente, que es donde se habla de la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner. El origen de esta teoría surge con el famoso Project Zero, que surge en la Universidad de Harvard y permite hacer desarrollos multidisciplinares para los diferentes escuelas con las que trabaja Gardner. En esta misma sintonía podemos hablar de que en el año ya de 1999, y entonces entramos a las aportaciones que tienen que ver con ya la generación NET, podemos hablar entonces de estudiosos como Sternberg, que crea por primera vez o edita por primera vez el Handbook of Creativity. Esto institucionaliza el estudio de la creatividad. En el año de 1999 muere Ricardo Marín, que es el pionero de la pedagogía de la creatividad. Y en el año 2000, la teoría de Mihaly Csikszentmihalyi nos permite entender conceptos que tienen que ver con la teoría del fluir. En este caso, él hace una propuesta que tiene que ver con la relación entre el desafío y la habilidad. Aquí podemos denotar claramente que si el desafío y la habilidad son bajas, entonces hay apatía. Si la habilidad es alta pero el desafío es bajo, entonces existe aburrimiento. Por el contrario, si el desafío es alto pero la habilidad es baja, existe ansiedad. Lo ideal en un proceso creativo es que exista alto desafío y alta habilidad para que se permita el proceso del fluir. También en esta misma sintonía y en esta misma época, aportaciones para la generación NET, están las aportaciones de la H creatividad y la P creatividad, que tienen que ver con las aportaciones históricas que han destacado a nivel de ciencia y con las aportaciones cotidianas. Terminamos esta línea del tiempo aproximándonos al siglo ya 21. En el año 2000 se oferta el primer programa de doctorado de lengua castellana. Esto, insisto, está hablando del estudio de la creatividad propiamente como una ciencia.
En el año 2006 se continúa editando el libro Manual de Creatividad de Mauro Rodríguez Estrada, quien es uno de los principales exponentes y representantes del estudio de la creatividad en México. Y en el año 2011 existe este Instituto de Estudios Avanzados de Creatividad Total, que ya nos está hablando de la emergente necesidad del estudio de la creatividad. Veamos un poco los recursos que este instituto nos puede proporcionar. Bueno, como pueden ver, esto es el pensar fluido del que se estaba hablando. Y sí me gustaría terminar este trabajo de cronología de la creatividad con un análisis sistemático de las tres generaciones. La generación del baby boomer trasciende porque es relativamente fácil sobresalir, aunque hay una poca cultura de la creatividad. En cambio, en la generación X viven la creatividad, sus productos, procesos, medios y resultados, pero no terminan de hacer conciencia de la importancia de la creatividad, aunque la han tenido que usar en su ejercicio profesional, incluso para sobrevivir a aquellas crisis que corresponden a la gente de la generación X que ya está en etapa de cosecha. La generación NET pues está revolucionando la creatividad, hay una representatividad y un reconocimiento internacional, hay patentes, hay cultura emprendedora, y con esto terminamos.